Evangelio confidencial de un obrador bipolar. Una trilogía de novelas escrita, leída y grabada por Luis Breña. Evangelio confidencial de un obrador bipolar. Dedicada a mis progenitores y mis padres, incluidos los anteriores. Evangelio confidencial de un obrador bipolar. Este libro es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura inspiración. Y sus dos epígrafes dicen así: siempre pienso que cuando se tiene la sensación de haber llevado una teoría demasiado lejos, es cuando ha llegado el momento de llevarla todavía un poco más lejos. ¿Un poco? Pero bueno, ¿es que te estás haciendo viejo? Max Beerbohm. El que mejor entendió lo que cantó Rutilio fue el bárbaro Antonio, el cual le dijo a sí mismo: bien canta Rutilio, y si por ventura es suyo el soneto que ha cantado, no es mal poeta. Aunque, ¿cómo lo puede ser bueno un oficial? Pero no digo bien, que yo me acuerdo haber visto en mi patria, España, poetas de todos los oficios. Esto dijo en voz que la oyó Mauricio, el príncipe y Periandro, que no dormían, y Mauricio dijo: posible cosa es que un oficial sea poeta, porque la poesía no está en las manos, sino en el entendimiento, y tan capaz es el alma del sastre para ser poeta como la de un maese de campo. Porque todas las almas son iguales y de una misma masa en sus principios criadas y formadas por su hacedor, y según la caja y temperamento del cuerpo donde las encierra. Así parecen ellas más o menos discretas, y atienden y se aficionan a saber las ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más las inclinan. Pero más principalmente y propia se dice que el poeta nascitur. Así que no hay que admirar de que Rutilio sea poeta, aunque haya sido maestro de danzar. Miguel de Cervantes Saavedra en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Evangelio confidencial de un obrador bipolar. Capítulo primero. Pan y pan y pan. Pan y pan y medio. 4 medios panes, 3 panes y medio. ¿Cuántos panes son? A ver, repítemelo, abuelo, que me he hecho un lío, dijo Andrés con la mesa puesta, en espera de que abuela Elisa regresara de la tahona con el pan, que faltaba por lo mismo que en casa del herrero se hallaba el cuchillo de palo. Aquel mediodía del recién estrenado noviembre de 2002, fecha que por ser el comienzo de tanto jamás olvidaría. El anciano Marcial rió la súbita confusión de su joven nieto, que acababa de llegar de Barcelona para pasar un año con ellos en Encinar, un pequeño pueblo de la Extremadura, pues los médicos le recomendaron como muy conveniente y oportuno para mejora de su transitoria enfermedad respiratoria este cambio de clima. Y condescendió con la iteración del trabalenguas, o mejor decir, trabacuentas, y Andrés, luego de computar mentalmente, balbució: ¿11? Eso es, le felicitó Marcial, chico listo. Los abuelos habían sido los panaderos de Encinar durante 25 años, y luego, cuando se jubilaron, su hijo
El entonces joven tío Carlos se puso al frente de la industria. Aquella mañana en que llegó Andrés, los abuelos le recibieron con gran alegría y alborozo en la parada del autobús. Del tío Carlos le dijeron que por haberse acostado muy tarde, como era lo usual, aún estaba durmiendo. Chispeaba y no se veía ni un alma en las desoladas y largas calles. Apenas un par de automóviles, el humo de alguna chimenea y un perro vagabundo eran los únicos signos de vida. Recorrieron la primera casi hasta el final y al doblar una esquina Andrés reconoció el caserón. En el cobijo del hogar se sintieron mejor y después de comer Andrés echó una breve siesta. Estaba cansado del viaje. Cuando despertó también lo hizo su tío Carlos, que abrazándole y mirándole de arriba abajo le dijo que ya se estaba haciendo todo un hombre. Hacía 2 años que no se veían y André lo encontró más envejecido de lo que imaginaba. Tras salvar el protocolo, Carlos consultó su reloj de pulsera y le espetó que se iba a la Tahona. Resuelto, Andrés se ofreció a acompañarle, pero para su mayúscula sorpresa, Carlos le dijo que él no debería ir allí en ninguno de los casos, que aquel era el último sitio en que quería verle. Incluso por si le quedaba alguna duda al muchacho, cuando insistió, le prohibió expresamente pisarla. El muchacho se quedó estupefacto y frío, pues no se esperaba nada de aquello. La Tahona, de la cual guardaba vagos recuerdos, se le ocurría como una especie de reliquia del pasado, que, como tal, había logrado despertar de antemano su curiosidad. De hecho, fue una de las primeras cosas en las que pensó cuando supo que se venía, pero muy confundido se limitó a obedecerle. ¿Por qué demonios le había dicho eso? Al caer la noche, durante la cena, y más que nada por lo extraño del revés, Andrés le comentó lo sucedido a los abuelos, y abuelo Marcial lo achacó a que ese día tío Carlos se habría levantado con el pie izquierdo. Tiene días y días, dijo. Abuela Lisa, en cambio, opinó distinto. Tío Carlos es una tecla que hay que saber muy bien tocar para que suene entonces celestial. Necesita tiempo, pero no sé por qué, sospecho que está en tu propia industria y mañas abreviar dicho periodo si sabes conseguir que te enseñe su disciplina, que es nada más y nada menos, y no creas que te exagero un palmo, Andrés, el oficio más bonito del mundo. Esa misma noche Andrés, considerando las palabras de abuela Elisa, lo pensó concienzudamente, y en la primera ocasión propicia que se le presentó una semana más tarde, se lo dejó caer a su tío Carlos, pero sufrió una sarta de encadenados reveses. Irónicamente, su tío le increpó si se había vuelto loco, si tenía fiebre o si tal vez había bebido. ¿No sería una artimaña para acceder al lugar prohibido? Alegó además que no tenía tiempo para semejante menester, que era una empresa demasiado vasta y comprometida, que exigiría de tales sacrificios que inexcusablemente alterarían demasiado el curso normal de su temporal estancia. Y demasiado era un adverbio demasiado caro. Continuó puntualizando que era un trabajo nocturno, que en verano hacía mucho calor en la panadería, que tal vez no le viniera bien a su salud el polvo de la harina y el de la ceniza de los hornos, que era una forma de ocupación muy dura, que la Tahona era una industria y no una escuela de adolescentes, que mejor dejarlo para dentro de un par de años. Por lo visto, todo parecían ser inconvenientes y la propuesta, a juicio de su sobrino, se le ocurría más como un efímero brote que como un cultivado anhelo, más como un capricho ocasional que como una madurada decisión. No comprendía, se figuraba Andrés, lo importante que podía ser para él aprender ese misterioso oficio que había sido el de sus padres allá por los años 60, y durante 25 años el de sus abuelos. Así que al pronto desistió y sin oponer mayor resistencia lo dejó irse a su Tahona. Pero cuando se quedó solo pensó seriamente en el pan. ¿Qué sabía de cierto acerca de aquel bendito bien? ¿Cómo demonios se hacía y por qué de noche? ¿Y por qué también el pan de su tío era tan diferente del de la ciudad? Más rico y húmedo y compacto que la baguette del bocadillo que a diario compraba en el colegio y que luego supo que era congelada y que se llama pan precocido. Lo cierto es que echaba de menos las posibilidades del ocio urbano y que sin mucho éxito trataba de eludir el peso de las lentas horas y de huir como fuere del desolado aburrimiento rural con el que era tan fácil encontrarse de bruces.
Cuando pasaron 2 semanas, tales argumentos le empezaron a pesar demasiado. Además, tendría que esperar hasta las Navidades para tener el ordenador portátil, el mejor amigo del estudiante que le prometieron sus padres. Cierto día, al servir la mesa, abuelo tomó el pan, lo miró despacio y concluyó que en el lluvioso invierno el pan se revenía mucho y que estaba un poco asomado. Y cuando abuelo lo partió, tocó con el índice su miga y dijo que también tenía corazón. Andrés percibió entonces al enigmático oficio como un importante eje de aquella familia a la que pertenecía. Pero ¿cuál era la lengua que hablaban? Naturalmente los abuelos captaron con una leve sonrisa de complicidad el caudal de su asombro, y en lugar de revelarle las incógnitas, le instaron a que se las preguntase a su tío, que era el panadero responsable de tales observaciones, ya que nadie mejor que él sabría responderle. Al día siguiente, resuelto, Andrés decidió acompañarle a Cáceres a recoger los plásticos del embalaje, y en cuanto pudo, y como quien no quiere la cosa, oportunamente logró sacar la conversación señalando los comentarios literarios de los abuelos, y sorprendentemente lo encontró menos reacio de lo que se temía. Que el pan se revenga, respondió calmadamente Carlos, ocurre en los días lluviosos y si no está bien cocido porque siente la humedad del ambiente y tiende a ponerse correoso, chicloso. Una masa asomada es la que está un poco entrada en fermentación, bien antes del formado de las piezas o por exceso del propio periodo de fermentación, lo que constituyen dos defectos cualitativos, aunque imagino que explicado así te suena como poco a chino. En cuanto a lo de tener corazón, atiende a que el centro del pan está insuficientemente cocido y su miga central demasiado húmeda y apelmazada. Ocurre bien por cocerse con un horno a baja temperatura o por frialdad excesiva de la masa. Es otro defecto. ¿Y esas cosas te pasan a ti que llevas más de 20 años en el oficio, tío?, preguntó el sobrino con cierto asombro. Un oficio, decía Picasso, es eso que nunca se termina de aprender. Llovió inesperadamente y tuve que usar leña mojada, ya que debido a ciertas circunstancias que no me voy a detener en explicarte, no tenía nada de seca encerrada en el almacén, y por ello el horno no tuvo materialmente tiempo de reaccionar. Una especie de accidente contingental. Me pareció que los abuelos hablaban una lengua privada y elitista, dijo Andrés. La propia del oficio y de los colegas, respondió Carlos. Del oficio que no me quieres enseñar, repuso Andrés, y que los abuelos me han dicho que es el más bonito del mundo. ¿Pero todavía estás con eso? No pensaba que lo tenías tan claro y empiezo a creer en tu raro empeño. Pero es obvio que no sabes a dónde te quieres meter y encima van los abuelos y te animan. ¿Qué pasa?, quiso saber el muchacho. Esto es un oficio demasiado duro, pero sordo, insistes en aprenderlo. Sí, declaró Andrés con vehemencia. ¿Me lo enseñarás? Me pones en un serio aprieto, sobrino. Te lo digo de veras. Tienes que saber que antes de nada solo soy un panadero. No un agricultor, ni un molinero, ni un químico, ni un biólogo, ni un físico, ni un cosmólogo, ni un historiador, ni un sociólogo, ni un matemático, ni un experto en nutrición, ni un médico especialista en el aparato digestivo, ni un neurólogo, ni un teólogo, ni un músico, ni un estratega, como también me gustaría poder ser, para lograr ofrecerte una visión menos limitada de la que con mi explícito saber puedo proporcionarte y así colmarte entonces mucho más. Todos tenemos nuestras limitaciones, tío, pero ¿qué es lo que tienen que ver ellos en esto? Pues que son los especialistas en áreas inmediatamente colindantes a la que me atañe, respondió Carlos. En algunos casos sí, tío, pero en otros no veo la relación. Ya, respondió Carlos sin un ápice de asombro y luego musitó. El caso es que te diré que soy como una especie de druida. Que elabora pociones mágicas, ¿no?, bromeó Andrés. Efectivamente, respondió Carlos muy serio. Venga ya, tío, no me vaciles. Ya verás si es que realmente así lo quieres, pero piensa que tendrás que poner muchísimo de tu parte y que ello no te será siempre fácil. Entre otras cosas, trabajarás de noche y por consiguiente tus horarios de comida y sueño se verán seriamente alterados. Apenas podrás estar con tus amigos y cuando ello ocurra notarás que tus biorritmos van cambiados. Te perderás tus programas de televisión favoritos y dedicarás menos tiempo al ocio, y aunque no te aburrirás porque en esta faena nunca se para y hay que andarse siempre con el ojo atento, es posible que se te haga muy cuesta arriba y te canses antes de llegar al umbral donde comienza verdaderamente lo vertiginoso y una privilegiada edición que me atrevo a calificar de mágica. Claro, que ello en parte podría deberse a una mala calidad de la enseñanza.
De llegar a cometer el curso, Andrés, procuraré saber estar a la altura requerida, no te preocupes por eso, pero pondré a prueba tu paciencia y habremos de aguantarnos personalmente, y no tardarás en darte cuenta de que haciendo pan soy otro que de otros modos raramente se manifiesta. Alguien muy marcial, ordenado, intransigente, entregado y exigente. Pues así lo requiere el oficio. No te sorprendas si te digo que tendrás que adquirir una disciplina digna de los mejores samuráis, y que gozarás de un entrenamiento similar al de un astronauta para que luego te sirvan a la hora de dirigir peculiares orquestas viajeras y de sanar enfermedades a tu paso. Todo ello es necesario para que llegues a captar las esencias últimas de este noble arte, si es que quieres aprenderlo a fondo y de verdad. ¿Ves cómo no es asunto fácil? Tío, quiero aprender el oficio cueste lo que cueste, y encima no dejas de ponérmelo más misterioso y atractivo. De repente me hablas nada menos que disciplina de guerrero, de entrenamiento de astronauta, de dirigencia de música y de pericia médica. Ni que fuese a entablar una guerra, a hacer un viaje interplanetario, a dirigir música o a curar enfermos. De todo eso se trata, Andrés. ¿Pero qué dices, tío? Lo que oyes. Mira, Carlos, resolvió Andrés harto de la confusión en que se sumía más y más. Quiero aprender el oficio. ¿Me lo enseñarás? Me impresiona y a la par me desarma mucho tu empeño, pero tengo que pensármelo bien. Este asunto me suscita muchas dudas, de las cuales algunas provienen de ti y otras de mí. Por otra parte, jamás enseñé a un joven estudiante como tú. Mis discípulos mayormente han sido trabajadores temporales que sólo requirieron del aprendizaje de puntuales rangos de tareas concretas. La excepción es Lino Segura, que era y es ganadero, ya le conocerás. Una consecuencia directa de esto es que jamás, en estos 20 años de profesión, he delegado la dirección de la industria ni la del obrador en manos de nadie. Entonces, tío, ¿nunca has disfrutado de unas vacaciones? Nunca. El miedo guarda la viña. Mis únicos descansos han sido las noches de los sábados a costa de producir el doble la de los viernes. Pero qué digo, miento. El único mes que he descansado en estas 2 décadas lo pasé internado en un hospital psiquiátrico presa de una brutal crisis mental. Imagino que estarás al corriente de aquello. Eso es lo más parecido que haya gozado en mi vida a unas vacaciones. Andrés no pudo evitar callarse un minuto, pues aunque sus padres le habían contado algo, lo que acababa de oír le parecía muy fuerte. Un manicomio como único destino vacacional, desde luego que no era la I. Todo el mundo se tomaba sus vacaciones. ¿Por qué él no? Renunció a preguntarle con el sano propósito de no hurgar en la herida. Pensó que el pan, un alimento primordial, se consume a diario y que por eso las taonas no podían permitirse el lujo de dejar abastecidos sus mercados y todas las noches tenían que funcionar. Pero, otra vez, ¿por qué se hacía el pan de noche? ¿Tan difícil era su elaboración como para que su tío no se lo hubiera confiado a nadie? Sabía tan poco del pan y de su insospechado mundo que era normal su confusión y el encontrarse perdido en un mar de ignorancia y dudas. En estas, para no perder el ganado y precioso hilo y tono de la conversación, a la vuelta decidió arriesgarse insistiendo. El abuelo te lo enseñó a ti, ¿no, tío? Pues procedamos del mismo modo. El abuelo es mi padre y tú no eres mi hijo, Andrés. Nosotros, a Dios gracias, dispusimos de muchísimo tiempo. Considera que crecí en la taona y que a lo tonto y como quien no quiere la cosa, aprendí sin darme cuenta. Eso no me parece que tenga una importancia capital, tío, puesto que el conocimiento es algo adquirible. Te juro que pondré lo que pueda de mi parte para estar a la altura necesaria, prometió decidido el quinceañero. Eso es muy fácil decirlo, Andrés. Es un trabajo extremadamente duro, por lo que hace falta verlo. Si no me das la oportunidad... Cuestión que en estos momentos depende más de ti que de mí, tío. Mira, Andrés, disponer de pronto de alguien que como tú esté dispuesto a aprender todo lo que sé es como una especie de autodesafío. Y eso que es un tesoro me tienta mucho porque no sabes cuánto me deleita en el fondo. Pero reconozco que me daría mucha rabia que el curso se partiera, por lo que si decidimos llevarlo a cabo es con el firme compromiso previo de agotarlo cueste lo que cueste. No tengo inconveniente en eso, tío Carlos, pero ¿cuánto tiempo necesitaremos? Lo ideal serían 3 años, Andrés. ¿3 años? Pero si solo voy a estar uno. En ese caso tendrá que ser muy intensivo y me has de prometer estrecha obediencia y que no harás ninguna consulta acerca del tema a través de internet o cualquier otro medio sin mi permiso. Sin problema, tío, prometido. No sabes en lo que te metes ni lo que acabas de jurar. Lo favorable es que el verano, que es el periodo más dificultoso, aún tardará en llegar. ¿Dificultoso por qué? No te lo voy a explicar ahora, Andrés, ya lo comprenderás. ¿Entonces qué? Le emplazó su sobrino, no pudiendo disimular su creciente entusiasmo.
Ya te lo diré un día de estos, Andrés. Tengo que hablarlo con los abuelos y con tus padres. Entre tanto, la taona sigue siendo un lugar vedado para ti, no lo olvides, pues ahora creo tener más razones que nunca para vetártela. Diantres. Te confieso que más de una vez he soñado con algo parecido a esto, pero no nos apresuremos que falta por saber qué dice la familia. La familia dirá que sí, tío. Me gusta tu optimismo, Andrés. Al regreso, le dejó en el caserón para irse de nuevo a la taona. Andrés no podía evitar preguntarse qué es lo que haría allí todo el santo día. Los auténticos panaderos, y tu tío, qué duda cabe que lo es, son profesionales muy enamorados de su oficio, precisó abuela Elisa cuando Andrés lo sacó a colación, y abuelo Marcial puntualizó que de otro modo difícilmente podría ser. Dos aseveraciones que le resultaron a Andrés misteriosas y cargadas de intriga. ¿Qué tendría el pan para ser tanto? ¿Y qué tendría que ver con ello el amor y cómo se materializaría esa importancia? Cada vez le parecía más estar viéndosela ante un precioso secreto muy mágico y consistente en un preciado saber que, mayormente a lo largo de la historia de la humanidad, se había ido transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Todo un legado. Y de repente sintió como un escalofrío y asumió que estaba ahí, justo en el umbral, como un eslabón desmembrado que había que engarzar con la cadena para que enlazados realmente lo fueran. Seguro que la familia le apoyaría. De los abuelos no tenía duda alguna. En cuanto al tío Carlos, tal y como lo había visto, estaba medio convencido, pero ¿qué dirían sus padres? ¿O en el peor de los casos los médicos? Pronto lo sabría. Capítulo 2. ¿Tiene muchos usos culinarios el pan, abuela? Oh, sí, hijo, claro, que en la cocina se usa el pan de muy diversos modos. Mañana te prepararé para desayunar unas pringadas, que con el pan de tu tío salen muy buenas. ¿Unas pringadas? ¿Qué son unas pringadas? No me digas que no sabes qué son las pringadas. Están muy ricas y son muy fáciles de preparar. ¿No te las ha hecho nunca tu madre? Pues no. ¿Qué son, abuela? Son unas relativamente gruesas rebanadas de pan candeal asentado, es decir, de por lo menos un par de días, fritas en abundante aceite candente para que se doren. Es muy importante que el pan sea bueno y cuando salen de la sartén, si lo prefieres, les puedes espolvorear azúcar por encima. Y es verdad que están tan buenas. No le tienen ninguna envidia a los churros y son ideales para empaparlas en el café o la leche chocolateada, Andrés. Pues mañana las probaré encantado, abuela. También como merienda están de rechupete, aunque preparadas de distinta manera, pues cuando se enfrían, se emborrachan con vino tinto, se las deja 2 o 3 horas que se tomen y se espolvorean ligeramente por encima con azúcar. También tenemos que hacer alguna, pues no me imagino su sabor, aunque eso de que lleven vino... Además, para desayunar se pueden hacer torrijas, que son parecidas a las pringadas. ¿Cómo se hacen las torrijas, abuela? La rebanada de pan se empapa bien en leche, luego se baña con huevo batido y se fríe. ¿A ti qué te gustan más para desayunar, las pringadas o las torrijas? En esta casa siempre hemos sido más amigos de las pringadas, Andrés. ¿Algo más para desayunar, abuela? Siempre se puede migar la leche, a mí me encanta. ¿Y cómo más se usa el pan en la cocina? Migado es un excelente apoyo para las sopas. Tu abuelo prefiere las sopas de pan a las de pasta y se las hago de ajo, que es una sopa tan sana como simple, de cebolla con queso gratinado, de jamón, de tomate, del cocido o la castellana, aunque para sopas de pan las migas. ¿Qué son las migas? Las migas extremeñas son un plato que tradicionalmente lo hacían los hombres. A tu abuelo se le da muy bien. ¿Por qué no le dices que te enseñe? Anda, no es mala idea. También, deshecho en medianos mendrugos, el pan le hace muy bien al gazpacho. Tu tío es muy amante de él. Ahora en invierno no apetece gazpacho, abuela. Imagino que del pan rallado y de sus usos sí que habrás oído hablar. Sí, sí, tío lo hace. No, porque no tiene molino. Yo para casa lo muelo en el robot y queda muy bien. Ah, exclamó la anciana, se me olvidaban los picatostes. ¿Picatostes? ¿Qué son y cómo se usan? Los picatostes son taquitos de pan asentados fritos que le van de perilla a los purés. También tengo que probarlos, pues no me hago una idea ni de cómo saben ni de cómo complementan al puré, abuela. Siempre que hago puré tiene que ser con picatostes, si no abuelo y tío me reñirían, les chiflan, y a mí también. En Barcelona se hace el pantumaca, abuela, observó el nieto. ¿En qué consiste? ¿Es difícil? Inquirió Elisa. Oh, no, abuela, es pan comido. Se untan las rebanadas de pan de payés con aceite y se reciegan con tomate. Se suelen acompañar con una loncha de jamón. Ah, aquí en lugar de restregarlas con tomate, lo hacemos con ajo. También están para chuparse los dedos. Pues sí que tiene usos culinarios el pan, valoró satisfecho Andrés.
Quiero saber cómo se hacen las migas, abuelo, dijo el nieto interrumpiéndole la matutina lectura. ¿Me enseñarás? Faltaría más, Andrés, ¿cómo no? ¿Las hacemos para hoy? Propuso el nieto. Pues entonces nos tendremos que poner ya manos a la obra, resolvió Marcial apartando el libro que previamente paginó. ¿Ya? ¿Y por qué tan deprisa? Es que luego de que miguemos el pan, lo tendremos que humedecer ligeramente y habremos de esperar 3 horas para que se tome bien. Y si quieres que las tengamos para el mediodía, no hay tiempo que perder. Bueno, pues, ¿qué nos hace falta? Dile a la abuela que te traiga un pan duro y que no haga hoy la comida. Andrés se fue a buscar a Elisa al corral, que ya que sabía que estaba echándole de comer las gallinas, que le dijo que en una bolsa de tela que estaba colgada en el reverso de la puerta de la alacena tenía guardado uno para las sopas. Las migas, disertó Marcial, es un plato muy saludable propio de los pastores, que aprovechaban el pan que se endurecía, ablandándolo y convirtiéndolo tras cocinarlo en un nutritivo y sabroso alimento con el que afrontar las duras jornadas. Y además del pan, ¿cuáles son sus ingredientes, abuelo? ¿Quieres ver la receta, pillo? Sí, eso es. Antes de pasar a los demás ingredientes, tratemos bien el asunto del pan y lo concerniente a su migado, pues dada su cruzada importancia, es menester que nos detengamos en ello. El pan, dijo Andrés. ¿Qué pasa con el pan y con su migado? El pan, Andrés, tiene que ser candeal, como el que todavía hace tu tío y ha de estar bien asentado, pero no quebradizo. Es decir, de unos 3 o 4 días, y para migarlo, fíjate bien cómo se hace, porque es decisivo para obtener unas buenas migas. Marcial se puso el pan de medio kilo bajo el antebrazo izquierdo, con el que con la ayuda de la mano izquierda lo sujetó con fuerza contra su cuerpo, y con el afilado cuchillo en la mano derecha comenzó a lascarlo, dejando caer las semidelgadas láminas en un pequeño barreño. El migado del pan debe practicarse así, Andrés, en finas lascas, y no con daditos o semimolienda de pan, tal y como he visto hacer en afamados restaurantes de la capital. Si no lo haces como te digo, las migas no se empaparán bien, pecando en un caso de defecto y en el otro de exceso. Y el pan, como te he dicho, tiene que ser auténticamente candeal y cuanto más compacto mejor. Con un pan como este, el equilibrio entre la proporción de corteza y miga está asegurado. Una vez migadas, se ponen en una cazuela y se humedecen ligeramente después con agua salada. El pan debe quedar medianamente empapado sin que llegue a chorrear. Se tapan luego con un paño de algodón y se dejan reposar 3 horas para que se tomen. Andrés se ausentó entonces a hacer sus cosas y transcurrido ese tiempo volvió a la cocina junto a su abuelo. Se calienta un poco de aceite en una sartén honda. Antiguamente, Andrés, lo hacíamos a la lumbre y de hecho quedan mejor. Se añaden 200 gramos de tocino veteado en daditos y cuando está bien dorado se añaden 4 o 5 ajos poco picados, fue diciendo el abuelo a la par que cocinaba. Cuando los ajos están dorados, se retiran del fuego y se le echa un ligero riego de pimentón de la vera por encima, y a continuación un poco de agua y la sal al gusto. Se pone a fuego fuerte y se vierte las migas de pan. Entonces se comienza a dar vueltas con una cuchara de madera, trabajando al principio enérgicamente para conseguir una mezcla homogénea. Se baja el fuego entonces y durante 25 minutos aproximadamente se siguen trabajando más lentamente las migas hasta que estén bien doradas. Y si tienes un poco de paciencia, pronto verás el resultado. ¡Qué bien huelen! Para acompañarlas pondremos como centro de mesa una taza de café solo y ya verás que bien saben. ¿Migas con café negro, abuelo? Ya apreciarás que bien combinan. Huelen de miedo, abuelo. Mañana probaré las pringadas que abuela me ha prometido. Riquísima. Y con vino, otro manjar que no tiene nada que ver. Ya me ha dicho abuela. Las migas estaban de vicio con el café, pero llenaban mucho más de lo que había imaginado. Y para rematar, desde el día siguiente, las pringadas recién hechas, mejor que las torrijas, se convertirían en una alternativa a barajar para los desayunos. La parte que más le gustaba era su tierno centro, aunque también llenaban. Tenían la ventaja de que no empalagaban y pues las prefería al natural, esto es sin azúcar. Con vino eran toda una delicia. Pronto abuela Elisa haría puré y conocería los picatostes. En cuanto al gazpacho con pan, habría que aguardar hasta el verano. Capítulo tercero. Una semana tardó Carlos en darle el sí a su sobrino Andrés. Nada más volver Andrés de la universidad, el tío le preguntó si estaba preparado para recibir la primera lección, y él, deseoso de ver la taona, le respondió que sí, pero para su sorpresa la clase la darían en su habitación, donde le hicieron un hueco a una vieja mesa de madera sobre la que dispusieron una balanza. Bien, Andrés, esta es toda la taona que necesitas conocer de momento.
Pero si solo es una mesa y un peso, tío, repuso Andrés defraudado. Ya verás lo que dan de sí, le animó Carlos. ¿Estás preparado? Claro, tío, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, cerrar bien la puerta y la ventana. Sin preguntarse la razón de aquella orden que se le ocurrió como una manía personal, obedeció. Carlos seguidamente vació 2 cuencos de harina en 2 montones a ambos lados de la mesa. Puso al lado de cada uno una jarra de agua y una medida de sal, 2 cuchillos, 2 rodillos de madera y un pequeño trozo de una pasta bake que Andrés jamás había visto. Captando su indisimulable extrañeza, el tío le reveló que era levadura. ¿Levadura? ¿Qué es la levadura, tío? Fermento. ¿Y qué es el fermento? El fermento hace que el pan fermente. ¿Y qué es fermentar y para qué lo necesita el pan? Calma, calma, Andrés. Ya lo irás aprendiendo a su debido tiempo, resolvió Carlos contento con el carácter inquieto que su sobrino manifestaba. Ahora huélela. Uf, huele como a queso. Jeje, ponte al otro lado de la mesa y procura hacer lo que yo. Vamos a elaborar el pan a mano, tal y como nuestros más remotos antepasados y no tan remotos lo hicieron. Es cierto, el pan existe desde tiempos inmemoriales y ello comprende mucho de fascinación, Andrés, ya te darás cuenta. Pero antes de nada, lavémonos las manos que vamos a elaborar un alimento y luego manos a la obra. Haz un hoyo en medio del montón de harina y echa en él la jarra de agua en la que previamente disolveremos la sal. Andrés hizo el cráter en el montoncillo de harina y, emulando a su tío, vertió el agua salada y lo cubrió con harina y comenzó a mullirlo con ambas manos. De la montañita salieron unos meandros que recuperó cubriéndolos con harina aún seca. Así, con sus cuidados y movimientos aleatorios, los miembros comenzaron a mezclar los ingredientes, que parecían buscarse desde sus complementarias propiedades, para resultar una extraña pasta pegajosa que con mucha facilidad embadurnaba como un engrudo la piel. Para limpiarse de aquella grosera película de pegamento, se la rebozaban con un riego de harina y se la frotaban, de modo que la semilíquida pasta semisolidificándose se desprendía formando como informes virutas de una especie de goma que sin dificultad y solo en base a los caóticos empellones suministrados se sumaban al núcleo corpóreo, que, absorbiendo la harina y el agua, se iba formando hasta dar lugar a un cuerpo único que no era del todo chicloso, pues como el chicle tenía cierta elasticidad, pero, a diferencia del mismo, presentaba una especie de tenacidad que consistía en que luego de estirar la mano lo que daba de sí sin romperse, se desarrollaba en ella una fuerza contraria que la hacía contraerse. Es como si tuviera un cuerpo interno, tío, observó el pupilo. Estás en lo cierto, Andrés. Merced al mero movimiento, en la mezcla se origina una especie de malla tridimensional que le otorga cuerpo y que es la responsable de la elasticidad y tenacidad de la misma. Continuaron trabajando la masa, apretándola contra sí misma y plegándola una y otra vez durante unos 8 tullidos minutos que a Andrés se le hicieron muy largos y pesados, debido al creciente dolor de sus muñecas y al sudor que comenzó a emanar copiosamente de su frente. Una anécdota se le ocurrió entre tanto a Carlos. Antiguamente, en Encinar, el pan lo solían hacer en casa las mujeres, una vez cada 15 días. Para cocerlo lo llevaban a hornos públicos habilitados para tal fin. Para diferenciar los panes de los ajenos, les estampaban un sello. Hace unos días tío Zacarías Relumbra me refirió que entonces había un dicho entre ellas que rezaba: «El día que amaso, qué mal lo paso». Y con razón, corroboró Andrés identificado. Mejor decir que con cierta razón, le corrigió Carlos tocando el amasado de Andrés. Cuando absorba este pequeño riego de agua añadido, entonces bastará. Para una primera vez es suficiente. Andrés, como si otease la salida de un túnel, se afanó con ahínco y, transcurridos un par de minutos, Carlos, tras palpar el amasado de su sobrino, le indicó el final. Ahora llega el momento de incorporar la levadura, pero antes apartaremos un trocito de cada amasado para que veas luego la diferencia entre una masa con levadura y otra carente de ella. ¿En qué se diferenciarán? ¿Y seré capaz de advertir esa diferencia? Fueron las dos reflejas preguntas que torpedearon la confusa y expectante mente de Andrés. ¿Qué es lo que hace la levadura? Fue la siguiente cuestión, pero al igual que las otras dos anteriores, se la guardó para sí. Carlos cortó con el cuchillo 2 pedacitos, uno de cada amasado, los laminó con un rodillo, plegándolos sobre sí de vez en cuando, y en un periquete hizo con una especie de juego de manos una bola con cada uno. Las cubrió luego con un paño húmedo y las dejó a un lado de la mesa. A continuación, animó a Andrés a que siguiera
con su propio amasado los pasos que él llevaría a cabo con el que tenía entre manos, en el que con el pulgar hizo un hoyuelo en el que colocó una bolita de levadura del tamaño de una canica. Venga, que ahora entramos en la recta final de la fase del amasado. Un par de minutos de trabajados más hasta que la levadura se mezcle bien con la masa y listo, la masa de pan estará a punto. ¿Ya? Inquirió Andrés extrañado y sorprendido, pues aquel pedazo de masa, que tenía una textura bronca como la de un chicle poco masticado, y un pan, tal y como él lo conocía, no se parecían en nada. Pero hizo lo mismo que veía obrar a su tío, aunque por un instante pensó si no le estaría tomando el pelo. ¿Cómo sabremos que la masa está a punto, tío? Cuando deje de apreciar visualmente la levadura en la faz del amasado, será suficiente. Ah, entonces es sencillo, repuso Andrés cuando vio la facilidad con que la blanca masa absorbía la cremosa pasta beige. Bien, Andrés, hemos terminado la fase del amasado, anunció Carlos apenas transcurridos 3 minutos. Estamos ante una masa semidura, que se llama así porque contiene una cantidad medida de agua. Si llevase mucha agua sería una masa blanda, y si poca, dura, que por su extremado rigor son las más difíciles de trabajar y las más delicadas y sensibles. De ellas proceden los ricos panes candeales. Ah, tío, pero es que las masas tienen sensibilidad. No imaginas cuánta, Andrés. Con decirte que una masa de pan es capaz de detectar, registrar y acusar tu estado de ánimo, te lo digo todo. ¿Cómo? Tío, ¿una masa de pan sabe si estoy triste o alegre? Eso mismo, Andrés. Y precisamente por ello, y debido al sufrimiento de una enfermedad propia de la estabilidad del ánimo, un desorden bipolar, he sido el mejor y el peor panadero posible. De las masas blandas proceden muchos tipos de panes, las baguettes francesas, las chapatas italianas o los panes gallegos. Pero si no se parecen en nada, tío. Sí que se parecen y a la par se diferencian. Pero continuemos ahora sin demora con lo que nos traemos entre manos. Terminada la primera fase de la elaboración, el amasado, viene la siguiente, anunció Carlos, el refinado o sobado, que consiste en volver la masa más fina de lo que está. Para ello utilizaremos 2 rodillos de madera y al igual que me viste hacer antes con los panes ácimos o carentes de levadura, laminaremos con ellos los pastones, las porciones de masa, y los plegaremos y refinaremos varias veces sucesivamente hasta que yo te avise. Carlos tomó el rodillo y, según lo referido, comenzó a trabajar la masa y simultáneamente su sobrino siguió sus pasos. Aprieta el rodillo con todas tus fuerzas, no tengas miedo, André. El bloque poco a poco se fue estirando. Cuando alcanzó cierta longitud lo plegaron y una y otra vez vuelta a empezar. Andrés, aunque se rezagaba, procuraba emularle lo posible. Al cabo de un tiempo la masa comenzó a acusar cierta maleabilidad, de modo que se iba pareciendo cada vez más a un chicle más masticado. ¿Se puede comer la masa, tío?, se le ocurrió al pronto al sobrino. Poder se puede, pero tengo entendido que el organismo no asimilará el almidón de la harina si no está cocido. Andrés probó una pizca y no le disgustó su alicaído sabor, pero persuadido por la inesperada observación de su tío, no quiso probar más. Bueno, mi amasado está listo, a ver el tuyo, dijo Carlos tocándolo con la yema de los dedos. Andrés sufrió entonces un brote de escrúpulos y le preguntó al tío por qué no usaban guantes para hacer el pan cuando sería mucho más higiénico y por qué tenía que tocar su masa para saber tal cosa. Carlos estalló al instante en una carcajada tal que sorprendió de lleno a Andrés, que no pudo evitar sufrir un torrente de vergüenza de su ignorancia, porque instintiva y reflejamente sospechó haber dicho alguna burrada. Guantes, dice. ¡Ja, ja! Guantes, qué gracia, guantes, dice. ¿Qué pasa?, quiso saber Andrés algo molesto. Si nos obligasen a los panaderos a usar guantes, Andrés, se mataría el oficio, ya que se nos arrebataría su parte más esencial, la lectura de la calidad del amasado, de modo que no podríamos desempeñarlo en modo alguno con éxito. Mira, Andrés, cada vez que el panadero toca la masa, lee sus propiedades, lo que sucede en ella. También tú aprenderás a leer, aunque para ellos tendrás que hartarte de tocar masas. Pero dejemos ahora el asunto del tacto. Más adelante le dedicaremos todo un capítulo al tema y ya verás entonces qué curioso es. Leer la masa. Tal frase se le quedó grabada a Andrés como un enigma, pues no comprendía cómo había que interpretarla ni ejercerla. Bien, tío, ¿y qué dice mi masa? Tu masa, Andrés, dice que la tienes que refinar un poco más y aprieta bien el rodillo que la masa no muerde. Mientras Andrés terminaba de refinar su amasado, Carlos tomó el cuchillo, cortó su amasado en porciones y añadiendo o restando las pesó en la balanza y, al igual que procesó los ácimos, las boleó empujándolas contra la mesa a la par
que las iba girando con sus experimentadas manos para que, en un abrir y cerrar de ojo, tomaran la nueva forma esférica. Cuando llegó su turno, Andrés quiso hacer lo propio, y si tuvo relativo éxito con el pesado de las piezas, fracasó en el añido, pues más que esferas parecían amorfos cacahuetes gigantes. Quita, quita, no las toques más, que las vas a estropear, dijo Carlos, arrebatándole las piezas para bolearlas correctamente en un santiamén. Le quedaban unas bolas casi perfectas y muy suaves y lisas en su superficie. Anda. En el estado en que ahora mismo se encuentran, Andrés, cuanto menos se las toque, mejor, ya que con ellos sufren una grave pérdida de humedad en su piel y por tanto se las seca indeseablemente. Tienes que aprender a ñir. Piensa que hasta que no domines las labores que estamos desarrollando no estarás en condiciones de entrar en la taona, pero tú pierde el cuidado, no tengas miedo que te he de enseñar, cueste lo que cueste, si es que realmente quieres aprender. Claro que quiero aprender, tío, pero es ¿qué es lo que viene ahora que ando un poco perdido? Muy gracioso. Bueno, pues ahora, en cuanto pasen 3 minutos, le vamos a dar su forma, anunció Carlos. Tomó entonces una de las bolas, la volteó de manera que la unión de los pliegues quedó boca arriba y presionando sobre ella con el tenar y ayudándose con la otra mano encima, la fue extendiendo sin romperla, tirando del centro con comedida fuerza hacia sus periferias, de modo que quedó aplanada y circular. Entonces la volvió a voltear y la dio por terminada. Era un pan redondo, una torta. Luego cogió otra bola y del mismo modo la volteó para que los pliegues quedaran a su vista, y esta vez con ambas manos presionó en su centro, a la par de que lo balanceaba, y reliándola la extendía, de manera que una alargada barra de pan fue tomando su forma. Luego remató las puntas y la colocó junto a la torta, y así de ambos modos y una a una fue trabajando las bolas. Ahora se tiene que ir a dormir, Andrés. ¿A dormir, tío? Sí, los meteremos todos en tu cama, los ácimos y los que llevan levadura, y los arreparemos bien para que tengan felices sueños y nos vamos a tomar un café. ¿A dormir? ¿En mi cama? ¡Qué guarrada, tío! Oh, no, no es ninguna guarrada, le advirtió Andrés. Le advirtió Carlos. Sospecho que me estás tomando el pelo, tío. ¿Cómo vamos a meter los panes en la cama? ¿Es que acaso tienes en la taona camas para acostar los panes? Sí, sí, tengo muchas camas, y muchas. En fin, déjalo, déjalo, vamos a encamarlos. Horror, se escandalizó el sobrino, toda mi cama llena de panes durmientes. Si no lo veo, no lo creo. Tras lo dicho, se fueron a lo de Alejandro Barche a compartir un café. Previamente, Carlos le advirtió que no hiciera comentarios públicos ante los paisanos acerca del encamamiento de los panes, y dicha observación descolocó aún más a Andrés, que cada vez más pasmado no terminaba de situarse. ¿Qué te está pareciendo, Andrés? No lo sé, pero salvo lo de hacer las bolas, no lo veo difícil. No, ¿verdad? Raro sí, sobre todo lo de la cama, pero difícil no. Pero tampoco le encuentro nada especial como para que digáis que es nada más y nada menos que el oficio más bonito del mundo. Es un arte, Andrés, un noble arte y un arte noble. ¿Un arte? Pues no sé por qué. Hacer todos los días eso y nada más que eso debe ser monótono y muy aburrido. ¿Aburrido? ¿Aburrido dices, Andrés? A veces, pero en general no, pues en realidad ningún día hace lo mismo, sino aproximadamente lo mismo, que no es ni mucho menos igual. Y por supuesto nada de monotonía. De todas maneras es que resulta que aún no has visto nada. Lo dirás tú, se defendió Andrés. Ya te darás cuenta por ti mismo. Además, poco a poco me encargaré de abrirte más y más los ojos. Vaya. Bueno, ¿qué? ¿Echamos una partida de ajedrez rapidita? ¿Por qué rapidita? No disponemos de mucho tiempo, observó Carlos. Como mucho en media hora tenemos que estar de vuelta. ¿Qué pasará dentro de media hora? Ya lo verás, impaciente. Al son de los cafés agotaron la partida, que fue ganada por Carlos, y regresaron. Entraron en la habitación y antes de destapar la cama, el tío le dijo: te apuesto lo que quieras a que sabrás decirme cuáles son los panes que llevan levadura y cuáles no. ¿Cómo? Carlos destapó la cama y Andrés se encontró con que todos los panes menos dos habían incrementado un poco su tamaño. Estaba más que claro cuáles eran cuáles. ¡Qué curioso! Los fermentados están como hinchados, dijo Andrés alargando su mano para coger uno. ¡Cuidado! Trátalos con mucho cuidado, pues si no podrías dañarlos. ¿Por qué? ¿Ya están fermentados? Están en vías de desarrollo, aún les falta un poco. ¿Por qué lo sabes, tío? ¿Es por el tamaño? Mira, Andrés, le pasa suavemente la yema de los dedos por su superficie, presionándolos ligeramente, y si observas, no te costará darte cuenta de que no se marca en ella ninguna huella ni se deja rastro al paso. Cuando estén a punto ya verás lo que sucede, y cuando estén sobrefermentados también. Ahora vamos a llevarlo a la taona. ¿A la taona? ¿Ahora? ¿Los dos? Sí, pero solo te permitiré acceder al local donde se halla uno de los hornos, solo hasta allí. Bueno, algo es algo, calibró Andrés.
Bien, ahora tenemos que transportar los panes hasta allí. Para ello traje uno de los tableros que, como ves, consiste en una madera fibrosa cubierta con un grueso paño de algodón. Encima colocaremos con cuidado los panes y luego los cubriremos con otro paño y un plástico. Es para que no les dé la luz del sol, ¿verdad, tío? No, no es eso, ya te lo explicaré. Vámonos a la tauna. Bien. La taona apenas distaba 100 metros de la casa de los abuelos y en un verbo la alcanzaron. Andrés estaba muy intrigado antes de franquear la puerta. Ver el horno en cierto sentido significaba la ascensión de un grado. En cuanto accedieron al local, Andrés cayó en la cuenta de que, para que no viese más que el horno, que se ofrecía como una compacta mole, su tío había cerrado las puertas que daban a las demás dependencias. Lo había previsto todo. ¿Qué demonios lo ocultaba y por qué? Se fijó en que el horno era redondo como una pequeña plaza de toros. Se distinguía en su frente una poderosa campana de humos, debajo de la cual estaba la boca del horno. A la izquierda de esta había un termómetro que marcaba 190 grados y debajo de él un volante. Su tío accionó un interruptor y a través de una mirilla de cristal que estaba justo encima de la boca pudo ver su solitario interior, lo que Carlos denominó como cámara de cocción. Para que la apreciase mejor, Carlos abrió la portezuela de la boca, apoyándose ligeramente en sus contrapesos, y Andrés se encontró con una solera circular que se giraba desde el volante. Desprendía calor y olía muy bien. La solera Andrés está colgada del techo y mediante un sistema de poleas engarzadas en el volante se puede girar. La principal ventaja de ellos es que se requieren palas relativamente cortas, pues solo hay que alcanzar hasta su centro. Se utilizan básicamente dos tipos de pala, una cuya hoja es larga y estrecha, aproximadamente de 1,60 m por 12 centímetros, y para enhornar los panes o meterlos en el horno, y otra un poco menos ancha que la boca del horno y más corta, de unos 80 centímetros por 40, para su extracción. Normalmente son de madera de haya que no se abre ni se acomba con el calor. La cámara de cocción, aunque está alojada encima de la cámara de combustión, es independiente de esta y por ello se denomina de caldeo indirecto. La ventaja de esta separación de cámaras es que la cocción no se ensucia con las pavesas y cenizas que desprende la leña al arder. Es un buen horno y se llama giratorio. Ofrece una elogiable calidad en sus cocciones, aunque a base de pala es lento de vaciar y aún más de llenar en comparación con otros tipos de hornos más modernos. ¿Cuántos panes caben en él, tío? Pues en este horno, mira, tiene 3,5 metros de diámetro interior, puede acoger sin mucha dificultad 150 libras. ¿Y cuánto tiempo tardas en llenarlo y en vaciarlo, tío? 12 minutos la carga y 7 la descarga. ¿Y cuánto dura una cocción? Eso depende de varios factores, la temperatura del horno, el tamaño de las piezas y la cantidad de las mismas. Suele andar en torno a los 40 minutos. Rodearon el horno y en la parte trasera su tío le enseñó la hornilla, que consistía en un pequeño receptáculo que tenía por suelo una parrilla sobre la que se colocaba la leña, que daba a una bóveda que estaba justo debajo de la solera y que era la cámara de combustión. Al arder la leña, le explicó su tío, el aire se calienta y tendiendo siempre a subir porque pesa menos que el frío, se pone en circulación, pasando por los huecos de la parrilla de la hornilla y recorre primero la bóveda y luego unas galerías que están comunicadas con la misma y que rodean la cámara de cocción para salir finalmente por la chimenea. Bien, volvamos a nuestro obrador que te quiero enseñar algo. Para distinguir tus panes de los míos, voy a darle a los que yo he hecho un pequeño tijeretazo en una de sus puntas. Seguidamente vamos a cocer 4 de los que están poco fermentados, 2 de los tuyos y 2 míos. Luego otros 4 que estén a punto y posteriormente otros 4 que estén sobrefermentados. Ah, y los ácimos. De acuerdo, tío, pero ¿qué ocurre con los 4 restantes? Esos no los vamos a cocer, pues su destino no será el horno. Los dejaremos juntos en una bolsa de plástico sobre la masa y mañana veremos qué pasa. Bueno, tío, pues manos a la obra. Antes de enhornar los panes tendremos que sesgarlos. Fíjate bien en cómo lo hago, porque luego tendrás que hacerte cargo de los restantes. Carlos, con la ayuda de un afilado cuchillo, ejecutó con tal maestría los cortes que las pupilas de su pupilo no lograron captar su transcurso. Pero una vez terminado, el resultado comenzó a parecérsele a Andrés a un pan tal y como él lo conocía, pues se le ocurrió que albergaban en su ser el germen de una forma superior. Parece fácil, estimó Andrés. Bien dices, fácil, parece. Toma el cuchillo y a ver cómo te portas. Decididamente esgrimió Andrés el cuchillo, pero en cuanto quiso secar, se quedó como bloqueado. ¿Qué pasa? ¿Te pesa?
se burló Carlos. Impetuoso pero inseguro, se dispuso a dar el primer corte, pero inesperadamente su tío le detuvo. Fíjate, Andrés, un momento. Fíjate en cómo sujeto el cuchillo, el índice sobre su canto, y las yemas del corazón y el anular pegadas a la cacha derecha, en tanto que con el pulgar cerrado, a modo de mordaza, agarro la izquierda. El corte debe describir como una parábola invertida para que sea limpio y por igual. Comprendo, tío, pero no me resulta fácil. ¿Verdad que no es tan simple como te parecía? Pero tranquilo, eso solo te sucederá al principio. Luego te harás con ello. Venga, decídete de una vez y que sea lo que Dios quiera. Eso sí, procura que los cortes sean paralelos y equidistantes entre sí, pues te quedará un pan más bonito. Torpemente se decidió Andrés, de modo que el corte, en lugar de entrar con limpieza en el pan, mordió las comisuras que quedaron un poco como pellizcadas. Tampoco su profundidad era regular, sino que presentaba un ligero desnivel hacia un lado. El corte debe ser oblicuo y por igual, Andrés. A ver, prueba, haz en el aire la parábola invertida de la que te hablé y atrévete sin miedo con el segundo. El cuchillo debe cortar con toda la hoja, para lo cual el sesgado se debe iniciar con la parte de la hoja más cercana al mango. Andrés se aventuró con el segundo corte, que presentó ligeras mejoras con respecto a su predecesor. Estás tenso y nervioso, Andrés. Relájate y como quiera que sea, atrévete con el tercero, que en el futuro ya tendremos tiempo para el perfeccionamiento de las operaciones. Tras la ejecución del tercer corte, Carlos regresó al pan que anteriormente había cortado para reclamar la atención de su sobrino. En este estado del pan, o sea, poco fermentado, el corte tiende ligeramente a abrirse, y si lo miramos de perfil, observamos que sus velas son rectas, de modo que visto también de perfil, recuerdan a los labios poco definidos de un niño. Saciando su curiosidad, Andrés se mostró de acuerdo y entonces su tío vertió una garrafa de agua en una especie de embocadura que había junto al volante del horno en la que Andrés no había reparado. Es para humedecer el interior del horno, ¿sabes? Sencillamente el agua cae dentro de un depósito de ardiente tornillería y en el contacto se evapora. Anda, ¿y eso para qué se hace, tío? El vapor provoca turbulencias en el ambiente interior del horno y lo humedece. Gracias a ello los panes salen con un ligero brillo, mejor color, su corteza es más fina y su crecimiento regular. Dicho esto, con la ayuda de una pala metemos los panes poco fermentados y entonces veremos qué es lo que pasa, porque durante los 5 primeros minutos de la cocción los panes van a crecer espectacularmente, aunque por estar faltos no tanto como si los enhornásemos más tarde, y el resto del tiempo lo emplearán en cocerse interiormente y en adquirir color exteriormente. Cuando transcurrió dicho lapso, Andrés curioseó por la mirilla y se quedó sorprendidísimo. Era extraordinario cuánto habían crecido. Ahora sí que comenzaba a parecerse al pan tal y como él lo conocía. Parecía como cosa de magia de verdad. Un cuarto de hora después, Carlos interpretó que ya le había llegado su turno a los segundos, los que debían entrar a punto. Haz la prueba de pasarle los dedos por el lomo del pan para que veas qué es lo que ocurre, sugirió el maestro. El aprendiz tocó con sus atentas yemas la piel del pan y la notó muy suave al tacto, y asimismo al conjunto ligeramente mullido. Presionó muy suavemente y con ligera firmeza los deslizó. El rastro se marcaba, pero, como por encanto, seguidamente se recuperaba para borrarse. ¿Te das cuenta?, inquirió Carlos sin concretar. Antes el paso de los dedos no dejaba rastro, ahora sí, pero al momento desaparece. Eso es, procedamos a cortarlos. Cada uno cortó sus 2 panes, André con algo más de suerte, y Carlos, luego de iterar consejos y apenas transcurrido un par de minutos, le dijo: si te fijas, apreciarás que los cortes tienden a abrirse y vistos de perfil, observarás que no son tan rectos como los del pan exactamente fermentado. Cierto, tío, sus velas son acombadas, como si le saliera barriguita. Y en lugar de sugerir los escasamente definidos labios de un niño, vistos de perfil, recuerdan a los carnosos y abultados de un adulto. Sí, tiene gracia. Enhornaron la tanda de panes junto a los anteriores, que ya comenzaban a registrar coloración, y transcurridos 5 minutos, Carlos le invitó a Andrés a asomarse a la mirilla. «Caramba», se admiró Andrés, «estos sí que han crecido en comparación con los anteriores, triplican el volumen inicial». El buen pan, Andrés, tiene que crecer mayormente en el horno y no durante la fermentación. 15 minutos después le llegó el turno a los sobrefermentados, que ya de por sí presentaban un volumen exagerado, y a los ácimos, que estaban igual que cuando los hicieron. Carlos se dio a su sobrino la vez completa del sesgado, que, en cuanto introdujo la hoja del cuchillo en el pan, notó como el corte se venía abajo y en lugar de tender a abrirse se cerraba y caía. Vistos de perfil, los cortes recordaban los arrugados labios de un anciano.
Los metieron en el horno junto a los demás y al cabo de 5 minutos observó que los de Carlos tenían un volumen exagerado y los suyos, en lugar de crecer, habían mermado. Los ácimos, en cambio, ni sentían ni padecían, aunque tendían a colorarse. Entonces Carlos estimó que los primeros panes que habían entrado parecían estar a punto. Con ayuda de la pala extrajo un par de ellos, los tocó y los depositó en una parrilla habilitada para tal menester. Un delicioso aroma envolvente emanaba de sus ardientes corazones. ¿Sabes que están ya por el color que han tomado o por el tiempo? El color y el tiempo solo son unos difusos indicativos, además bastante engañosos. Lo preciso es el tacto. En panificación siempre el tacto, Andrés. Pero con lo caliente que están, cualquiera les echa mano, ya te acostumbrarás. Piensa además que el mero contacto, un instante apenas, basta para saberlo. Y qué bien huelen, a gloria, Andrés. Carlos tomó entonces un pan, apretó suavemente sus veras, comprobó sus lomos y le propinó un ligero golpecito en su base. Las veras crujen, Andrés, los lomos son consistentes y el golpecito suena hueco, está en su punto. Si las veras no crujiesen y los lomos estuviesen flojos o el golpe sonase a fofo, sabríamos que le falta cocción a la pieza. Andrés, con el ánimo de cotejar directamente dichas apreciaciones, le echó mano a un pan, pero en cuanto lo asió, lo arrojó alarmado de nuevo a la parrilla y tras quejarse y soplarse los dedos, exclamó: «¡Madre mía! Está como para hincarle el diente. ¿Cómo diablos quema el condenado? No sé cómo puedes aguantarlo. Eso sí, en cuanto se enfríe un pelín, me comeré un trozo». Creo que hay un refrán, Andrés, que dice que el pan caliente mata a la gente. Anda, ¿y por qué? Entiendo que al pan, para que termine de cocerse, hay que dejarlo que se enfríe bien, siquiera una hora, hora y media, pues hasta entonces estará evaporando gases, en tanto que su estructura estará tomando su cuerpo, solidificándose. Si no le das tiempo y lo ingieres, esos gases irán a parar a tu estómago, y esto imagino que debe provocar flatulencias y pequeños estragos en el organismo. Pero es que entonces se come solo, tío. Bueno, eso es lo que pensamos si lo dejamos llevar por la corriente del gusto. La gente mayor, y más a causa de su experiencia que de su edad, suele preferirlo de un día para otro, cuando ya está bien asentado. Perdóname el bollo si no te sé explicar ahora mejor, pero intuye que alguna explicación científica debe tener el hecho de que un pan asentado satisfaga y llene más que uno reciente. Y a lo que te voy. Ahora están de moda la aberración de comer baguetes recién horneadas. Resulta que si pillas una baguette en ese estado y con un cuchillo de sierra, que es el adecuado para rebanar el pan, la abres en canal como si fueses a hacerte un bocadillo con ella, ¿qué ocurre? Que casi te llevas por delante la entonces fragilísima miga, que hablando con propiedad aún no es del todo miga. Bien, seguidamente, hurgando, te haces con toda su miga de las dos mitades y haces una bola bien compactada con ella. Esto, piénsalo, no sería posible con la miga sentada, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa pelota prieta es al fin y al cabo lo que ingieres cuando comes pan caliente. Pan por hacerse. Desconfío mucho de que tal pauta alimentaria sea sana y nutritiva, y más aún, de que sea correctamente asimilable por el cuerpo humano. El pan, y por algo será, siempre se ha comido frío, que es cuando ha terminado de hacerse. En mi casa era otra cultura y otros tiempos, se comía lo que padre decía. Ahora, y entiendo que debido al consumismo y a la mala educación que de él se deriva, el que manda es el ignorante niño instintivo, a cuya dentadura le hace más gracia lo blandito y calentito que se come solo, y huele tan bien, aunque no alimente correctamente. Pero esto el pobre niño no lo sabe, pues nadie se lo ha enseñado, porque los adultos incultamente lo han olvidado o ni siquiera han pensado en ello porque no se hacen campañas informativas al respecto. Al niño, llevado por su emanante angelical olor, también le resulta agradable al paladar la baguette calentita, si bien lo es mucho menos que fría y asentada, y así resulta engañado, pagando ineludiblemente con su salud postrera. Unos minutos tardó en salir la segunda hornada con un lustre muy superior a la primera. Eran panes guapos que derrochaban una peculiar alegría, sobre todo los que hizo Carlos, pues a los de Andrés les faltaba como un último despertar. Carlos, luego de verificarlos táctilmente, los dejó en la parrilla junto a los anteriores. Las diferencias entre las dos hornadas eran palpables a simple vista. ¿A que no te has dado cuenta, Andrés, de que el pan mientras se enfría crepita? Anda, pues es verdad, como si fuera una especie de banda de grillos. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy? Cuando se lo diga a los abuelos y a papá y a mamá y a Bea, ¡qué guay! Por fin salió la tercera hornada y la de los ácimos. Daba pena de verlos, sobre todo los sobrefermentados de Andrés, caídos y derrengados. Los de Carlos, en cambio, con un volumen excesivo y feo.
Los ácimos, duros como piedras, parecían tablas, y cuando los tomó en su mano, observó Andrés que sus piezas sobrefermentadas y los ácimos pesaban como muertos. Bien, ahora dejaremos que se enfríen, dijo Carlos. Dicho periodo, que es más importante de lo que a simple vista pudiera parecer, se denomina rezumamiento. Entonces, ¿hemos terminado ya, tío? En cuanto se termine de enfriar, el pan estará listo, pero a nosotros nos queda algo aún. ¿El qué? El examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. No entiendo, tío. Lo primero es analizar el resultado para calificarlo, ver sus errores y sus aciertos, sus virtudes y sus defectos. Esto es un producto directo de la narrativa cursada, es la lectura final de la obra terminada y hemos de aprovecharla para sacar lecciones cuyas enseñanzas nos deben de servir para no recaer en el futuro en los mismos tropiezos, así como para afirmar los logros. ¿Y eso, tío, cómo se hace? Pues leyendo también y enlazando dichas lecturas con las realizadas durante su proceso de elaboración. Ya te dije que un crucial valor del panadero es la observancia de la narrativa y la autoobservancia, que son las claves para alcanzar un profundo conocimiento que debe de redundar en el beneficio de la calidad del pan. Tomaré como por ejemplo la hornada de los panes que han entrado a punto. Como puedes apreciar, hay notables diferencias entre los tuyos y los míos. El mío se merece un 7 y el tuyo un 5 raspado. Pero si lo he hecho igual que tú, tío. Eso no es nada más que lo que tú en verdad crees, pero no ha sido así. La prueba son los panes, que es obvio, hablan por sí mismos. Mientras que mis panes han crecido por igual, los tuyos han quedado un poco bajos. Es un defecto de amasado, por lo que sospecho que no has empujado lo suficientemente fuerte con tus puños la masa. El amasado es importantísimo. Los grandes maestros panaderos afirmamos que en él está todo. ¿Todo qué? Toda la esencia del pan, el germen verdadero de sus posibilidades. De refinado también peca un poco de escaso. ¿No ves que no se aprecia la misma finura de las texturas entre tus panes y los míos? En cuanto a la presencia, está regular, pues su corteza adolece de palidez, y eso que se debe a que se ha secado indeseablemente durante el leñido. No está mal por una primera vez, luego te llevas uno de los tuyos y se lo enseñas a los abuelos. Lo cenaremos para probarlo, resolvió decir Andrés. La diagnosis del pan terminado lleva tiempo adquirirla, Andrés, y como has podido ver, es vital para mejorarnos en nuestro hacer. ¿Qué te ha parecido la sesión? No ha estado nada mal, tío, pero no me parece difícil. No, ¿verdad? No. ¿Sabes por qué, Andrés? Pues no, pero lo cierto es que me parece sencillo. Con un poco de práctica le cogeré enseguida el tranquillo. Con un poco de tiempo, claro. No con 3 años, como me dices que necesitas 10 para formarme. ¿Y tienes idea de por qué lo piensas así, Andrés? Pues porque lo veo bastante claro, tío. Sí, ¿verdad? ¿Y si le dijera que aún no has visto nada? No me lo creería. Pues créetelo, Andrés, no has visto nada. Me resulta difícil de admitirlo, por no decir que imposible. Pronto te convencerás, Andrés. Por hoy lo vamos a dejar, pero piensa que de lo que en tu mente te muestra la realidad hay un abismo. Mañana quiero que me digas qué es lo que has visto y te diré algunas cosas que de seguro se te han pasado por alto. Y con semejante tándem subiremos un escalón en el recién iniciado curso que acabamos de inaugurar. Ahora vete a casa, que la tengo que emprender con mi jornada. Mañana también comentaremos algunos de los panes que haga. De acuerdo. Ahora toma el pan, que ya no te quemará, y regresa con los abuelos, que se está haciendo tarde. Hasta mañana, Andrés. Hasta mañana, tío. Estoy cansado. Duerme bien y piensa que te esperan gratas sorpresas. Seguro, tío. Capítulo cuarto. Buenas tardes, Andrés. ¿Listo para la lección? Buenas tardes, tío. Listo. ¿Qué haremos hoy? Ayer quedamos en que hoy me contarías qué es lo que hicimos ayer. Por eso la clase será meramente teórica, pero no por ello menos interesante que la anterior. En cuanto la concluyamos, te encomendaré un ejercicio práctico y simple. La primera vez que lo lleves a cabo estaré a tu lado, pero luego tendrás que resolver solo otros similares. Cuando los superes, acometerás otros más complejos, y cuando los domines, entonces estarás en condiciones de pisar la tahona. Solo entonces. Uf, me parece como muy lejano la tahona, tío. Bueno, ya llegaremos. Pasito a pasito se hace el caminito. Pero no nos detengamos en esta cuestión y empieza tu exposición. ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Procura contarlo con el mayor lujo de detalles posible, pues quiero saber cuáles has retenido y cuáles se te han escapado. Me intimidas al pronto, tío, confesó Andrés. Vamos, ánimo, que has tenido tiempo para prepararte la respuesta. Piensa que todo esto va en nuestro exclusivo provecho.
Andrés guardó un pronunciado pero breve silencio en el que Carlos apreció complacido cómo se le ingeniaba su noble discípulo para armar, como andamiaje de su discurso, las piezas de un puzzle tan solo aparentemente sencillo. Verás, tío, al principio amasamos la harina con el agua salada, después le añadimos la levadura y lo amasamos un poco más, le pasamos el rodillo y... un momento, Andrés, no tan aprisa, le sorprendió Carlos cortándole de un tajo su discurso. Antes de nada, las cantidades respectivas de los ingredientes eran cualesquiera, es decir, aleatorias o guardaban alguna proporción entre sí y por tanto estaban previamente medidas. Pues mira, tío, sospecho que lo segundo, aunque si se daban tales, es seguro que no me las ha revelado todavía, contestó Andrés. Así es, y constituyen la receta propiamente dicha, que luego te haré saber. Y otra cosa, no digas le pasamos el rodillo, sino lo refinamos. Procura llamar las cosas por su nombre, que para eso lo tienen. Continúa. Bueno, tío, pues lo refinamos, dividimos el conjunto en pesadas y... el conjunto se llama pastón. Las embolaste, le dimos su forma, fermentaron, los trajimos a la tahona, se cocieron, se enfriaron y los analizamos y calificamos. Bien, Andrés, bien. Así fue, grosso modo. ¿Qué temperatura podría haber en tu habitación? Pues un poco fría, aunque como estuve afuera y tuve el brasero apagado todo el día... Ah, sí, ¿dónde estuviste? Fui con mi amigo Adrián y el perro a ver los molinos caídos. Un sitio precioso, Andrés, pero dime, ¿la temperatura del agua que utilizamos la recuerdas? Pues francamente no. Estaba tibia. ¿Y qué me dices de la temperatura de la masa? Pues no recuerdo bien, pero me parece que un poco fresca. Así fue. ¿Y en tu cama qué temperatura podría haber? Hombre, pues algo más calentita, pero tío, ¿qué te pasa con las temperaturas? ¿Por qué te obsesionan? Y en cuanto al horno, eso sí lo recuerdo, tío, marcaba 190 grados. Efectivamente. A ver, ¿durante cuánto tiempo crees que estuvimos amasando? ¿Media hora, tío? Un cuarto de hora más o menos. Pues se me hizo eterno. ¿Y refinando cuánto tiempo? Eso fue más breve, unos 5 minutos. Más o menos, Andrés. En cuanto los pesamos me apresuré a añirlos, pero luego, antes de formarlos, me tomé un pequeño respiro. Lo recuerdo, sí, tío, pero dime, ¿tiene alguna importancia o había alguna razón para ello? Escucha, Andrés, detrás de todo lo que me has visto hacer hay algún motivo. Ninguno siquiera de mis movimientos fue aleatorio o caprichoso o a tontas y a locas. No dudes en preguntarme cuánto se te antoje cuando no ves algo claro, pero... O sea, que por eso no sea. ¿Qué piensas que tenía de particular la cama? Pues esto, tío, que estaba calentita. Y algo más. Pues no sé, ni se me ocurre nada al pronto. Humedad y cobijo. Al arropar los panes, los estábamos protegiendo de indeseables corrientes de aire a la vez que los manteníamos en un ambiente húmedo. ¿No recuerdas que antes de iniciar la sesión te rogué que cerrases la ventana? Sí, pero... ¿Pero por qué? Pues por lo mismo, para evitar las corrientes de aire. Considera que el amasado es una mezcla de harina y agua, y que si le da el aire de lleno o indirectamente lo seca, de modo que su suave piel se transforma en en una dura costra árida. Esto, a su vez, se traduce en una irreversible pérdida de la humedad original de su piel. ¿Y eso es malo?, quiso saber Andrés. Pésimo, Andrés. La costra carece de extensibilidad y tenacidad, y cuando quiera formar la pieza se fragmentará en pedazos o láminas que no se mezclarán bien con el resto de la masa. Las corrientes de aire son uno de los grandes enemigos de la masa del pan. La humedad, en cambio, es un aliado. Anda. Pero tenemos muchos más de los unos y de los otros, ya los irás conociendo. Luego los transportamos, cubriéndolos previamente con un paño de algodón y un plástico. Sí, sí, después de lo que me acabas de contar, imagino que para seguir protegiéndolos de las corrientes de aire. Eso es, Andrés. El paño para que el plástico no se adhiera a la masa. Y este como infranqueable barrera. ¿Cuánto tiempo tardaron en fermentar? Y dale con el tiempo. Hace un instante parecía que te obsesionaba la temperatura y ahora parece que son los tiempos. Muy acertada observación, Andrés, pero responde. Pues lo que tardamos en echar la partida en el bar, media hora, un poco más. ¿Y en el horno cuánto estuvieron? ¿Media hora larga? Sí, 40 minutos. ¿Ves? Ese tiempo sí que lo comprendo, tío, pero los demás no. Ya los aclararemos, no te preocupes. También te has percatado de que hacer un pan significa el cumplimiento de un proceso, la culminación de un viaje que se hace por etapas estrechamente ligadas que se van condicionando unas a las otras. Un viaje de carácter irreversible que siempre lo es hacia adelante y que no permite ni que se retroceda ni que se borre lo recorrido, que es el estatus arrastrado. La calidad final del amasado en cada etapa significa la calidad inicial del siguiente. Este es un principio inalterable, una máxima de la panificación, un axioma. No se permiten trampas en este juego, en esta lucha.
De cada etapa se heredan las taras y las virtudes que conjuntamente conforman el a priorístico legado para la siguiente, de modo que el resultado final es el crisol donde dicha narrativa se materializa, en la que tiene capital importancia la cibernética y el mismo con que se ha con que se ha cursado el itinerario. ¿Cibernética? ¿Mimo, tío? Cibernética, sí, o arte del gobierno de lo que te fue dado controlar, y mimo entendido como la cúspide de la atención prestable. ¿Viste que con la misma receta obtuvimos diferentes calidades de panes? Sí, tío, sí, dependiendo de los más o menos fermentados que estaban y también de quién los hiciera. Efectivamente, Andrés, así ha sido la experiencia que hemos acometido, pero pueden darse muchísimas otras variables. En las recetas de panificación, la harina, el agua y la sal son por lo general cantidades constantes o con muy poca variación, en tanto que la cantidad de levadura puede variar atendiendo a las distintas temperaturas y tiempos influyentes y la velocidad de fermentación que se desee. Normalmente la cantidad de levadura puede variar en consonancia con otros factores entre los 2 y los 20 gramos por kilo de harina. La misión de la levadura, como has podido observar, es la de provocar la fermentación del pan. Por tanto, las recetas en panificación solo son difusamente orientativas y más que una relación promediada de ingredientes, la verdadera receta consistirá en el cuidado y control del proceso de elaboración de dicha mezcla. Como proceso de elaboración no solo se entiende la mera sucesión de ejecuciones físicas de las distintas operaciones, sino que principalmente a la orquestación de los distintos tiempos y temperaturas a los que tienen lugar. De hecho, con la misma proporción de ingrediente, variando los tiempos o las temperaturas, o a ambos, podemos obtener infinidad de panes diferentes. Y cuando digo infinidad no exagero, sino que preciso. No te costará comprender todo esto cuando conozcas un poco mejor y gracias a la experiencia este curiosísimo arte. Es más, una de tus obsesiones será la de conseguir cierta regularidad en tus elaboraciones, algo harto difícil y que, aunque todos tengamos nuestro toque personal, constituye uno de los retos diarios que sostenemos los panaderos. Perdona, tío, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir, salvo que las temperaturas y los tiempos son muy cruciales e importantes. También que aunque se parezcan mucho, no hay dos jornadas que sean exactamente iguales, aunque para cada panadero tenga su línea, su sello personal. Bien, bien, Andrés, te explicaré. La levadura causa la fermentación del pan, y lo hace por un lado según la cantidad de la misma, por otro, según la tasa de hidratación de la masa, a menor hidratación, mayor aceleración de la actividad, y por un tercero, dependiendo de las temperaturas influyentes en el amasado. Al principio, antes de comenzar el amasado, las temperaturas influyentes eran las de cada ingrediente y la del ambiente. Luego eran las del propio amasado y la de tu habitación. Después la del amasado y la de la cama. Y finalmente la del amasado y el horno. Voy comprendiendo, tío. O sea que la levadura es una sustancia muy sensible a la temperatura, de modo que... Un momento. La levadura no es una sustancia, protestó Carlos. Bueno, pues ese producto tampoco es un producto, pero en fin, olvídalo. Al fin y al cabo, el hombre no llegó a conocer su verdadera naturaleza hasta 1856. Venga, prosigue. Quería decir que la levadura, sea lo que sea, es muy sensible a las temperaturas. Cuando hace calor fermenta más deprisa y cuando hace frío más despacio. Correcto, Andrés. La tabla que relaciona la actividad fermentativa de la temperatura de la levadura con la temperatura es esta que aquí te muestro. Vaya, a partir de cierto umbral, explicó Andrés, cuanto más alta es la temperatura, mayor es la actividad fermentativa de la levadura, hasta que alcanzando su culmen o su cenit decae bruscamente. Muy bien. Dicha actividad, verás, se inicia en cuanto se incorpora la levadura al amasado y va progresando hasta que entra en el horno, donde tras dispararse cesa. Al principio la actividad, aunque existe en el amasado, por encontrarse por debajo de cierto umbral, no se aprecia al tacto. El tiempo pasa y la actividad fermentativa en curso rebasa cierto umbral a partir del cual dicha actividad se puede apreciar al tacto. Bien, ese espacio que transcurre desde que incorporamos la levadura hasta que su actividad se acusa es el intervalo del que dispone el panadero para procesarlo, es decir, para terminar de amasar, refinar, pesar, heñir y formar. Anda, ¿y qué pasa si le sorprende fermentando? Pues que el pan resultante inevitablemente será de pésima calidad, Andrés. Se produce un indeseable e irregular alveolado interior y exterior que, además de estropear estéticamente su vista, pues aparecerá como picado, envejecerá muy rápidamente y no tendrá buen flavor. El pan tiene que salir fino y regularmente alveolado por dentro, ser guapo y ha de tener un buen comer. Esta contrarreloj tiene que vencerse como fuere.
Y aparte de trabajar muy deprisa, tío, ¿qué se puede hacer? Controlar la temperatura del amasado, jugar con la tasa de hidratación y medir bien la dosis de levadura a emplear. Piensa que nos la estamos viendo como una especie de reloj térmico hipersensible. Será preferible entonces quedarnos corto con la levadura, ¿verdad, tío? Normalmente los panaderos, por tener que defender producciones de envergadura ajustadas a las jornadas de trabajo, nos vemos impelidos a trabajar a contrarreloj y por tanto solemos apurar al máximo las dosis aconsejables. Pero lo cierto es que las fermentaciones lentas y largas son cualitativamente mejores. Ayer elaboramos una masa que iba relativamente cargadita. Es que lo que más me interesaba era que vieras el proceso y que en lo posible participases de él y lo sintieses, ¿comprendes? Bueno, la verdad es que estoy verdaderamente sorprendido, tío. Ahora me doy cuenta de con cuánta razón me decías ayer que no había visto nada. Pero vayamos por partes. Has dicho que la actividad de la levadura depende mucho de la del amasado y la del ambiente. ¿Cómo se regula la temperatura del amasado y qué ocurre con la del ambiente? Muy buenas preguntas, Andrés, muy buenas preguntas. Verás, la temperatura del amasado se regula siempre con respecto a la del ambiente y se lleva a cabo controlando la de sus principales ingredientes, la harina y el agua. Normalmente en la tabla siempre uso harina a temperatura ambiente, excepto en verano que la refresco en una cámara de congelación. En cuanto al agua, en invierno la uso tibia, en otoño y primavera fresca y en verano extremadamente fría. ¿Tanto influye la temperatura ambiente, tío? Tanto, Andrés. Además, aquí en Extremadura, las temperaturas son verdaderamente extremas y duras. O mucho frío o mucho calor. De 5 grados en invierno a los 39 grados que se han conocido este verano en el Obrador y en los que es toda una hazaña, cuando no un milagro, elaborar el pan medianamente bien. Lo ideal es disponer de un obrador climatizado. ¿El de la tabla lo está, tío? Aún no. ¿Cuál es la temperatura óptima del amasado? De 18 a 24 grados al salir de la amasadora y dependiendo de la del ambiente. Y para calcular que la temperatura del amasado se encuentre en esa franja, ¿cómo se hace? Bueno, pues mira, hay un sencillo abaco que se llama el factor 52, que consiste en que la suma de la temperatura de la harina más la del agua más la del ambiente tiene que ser igual a 52. Tendrás que proveerme de un buen termómetro y un reloj digital con cronómetro si quieres que controle tanto las temperaturas y los tiempos, tío. Lo ideal, Andrés, consiste en saber funcionar a pelo, sintiendo, pero para que te familiarices mejor con la métrica, dispondrás de un termómetro de infrarrojos que es instantáneo y de un reloj como el que dice, dos poderosas herramientas de las que carecieron nuestros antepasados, pero no te creas que te van a proporcionar una seguridad total, ¿eh? No te equivoques. Pero me vendrá muy bien y me facilitarán mucho las cosas, tío. Si las sabes emplear, sin duda, Andrés. Ahora ya estás casi en condiciones de acometer el primer ejercicio práctico en el que podrás verter todo lo que has aprendido. Pero antes veamos los dos panes que he traído para que los diagnostiquemos, tal y como ayer acordamos. También te entregaré un mandil y un gorro y un cuaderno para que anotes tus observaciones. De una bolsa de tela, Carlos extrajo dos panes candeales y los puso en la mesa y le pidió su opinión a Andrés. Me gusta más el de la derecha, tío, tiene muy buena pinta. Es el mejor, Andrés, tiene un señor 8. El otro está un poco sobre refinado y por eso tiene demasiado volumen y sus cortes están algo ciegos. ¿Ciegos? Sin lustre y sin ni greña, sin espíritu, faltos de cierta alegría, pero tampoco está muy mal, un 6,5 lo alcanza. ¿Y eso te pasa a ti que llevas 20 años en el oficio, tío? Cada día es nueva la panadera, dice el refrán. Lo que me pasó es que la formadora comenzó a darme algunos problemas y me entretuvo más de la cuenta y ello influyó en el desarrollo normal del proceso. Un incidente de los muchos que pueden darse. Antes has dicho que ya estaba en condiciones de hacer mi primer ejercicio, tío. ¿Qué nos falta? La relación de ingredientes para el primer ejercicio que llevaremos a cabo mañana. La receta base. Que dice así, mira, receta. 2 kilos de harina de trigo, o sea, un 100% de la proporción. 0,96 litros de agua a 20 grados, que viene a ser un 48%. 40 gramos de sal marina, 40 gramos de levadura prensada, 10 gramos de mejorante panario, el E472E, y 200 gramos de masa madre. ¿Qué es eso de 10 gramos de mejorante panario E472E y 300 gramos de masa madre? Inquirió Andrés, seguro de que era la primera vez que oía mentar tales cosas. Bueno, Andrés,
Mira, el mejorante panario es una pequeña trampa que he preferido mantenerte oculta para que no hiciera ciertas preguntas sin tener la base mínima que ahora ostentas. Previamente lo mezclé con harina. En cuanto a la masa madre, su uso no es primordial, aunque sí preferible. En esta primera vez no la hemos usado, pero en los sucesivos sí. Me has engañado. ¿Qué es el mejorante panario? ¿Química? Efectivamente, Andrés, el mejorante panario es una mezcla de aditivos químicos que facilitan el trabajado de las masas, realzando sus virtudes. Tecnología actual al servicio de los panaderos. Suelen basarse en el E472E o ésteres de los monoacilglicéridos de ácidos grasos alimenticios con los mono y acetil tartárico, el ácido ascórbico y las enzimas. Menudo E472, ya me parecía muy sospechoso todo. ¿Qué es el ácido ascórbico y las enzimas? El ácido ascórbico es la vitamina C. En cuanto a las enzimas ya te lo explicaré mejor más adelante. Lo cierto es que no conozco panadero que trabaje sin aditivos. Anda, ¿y qué pasa si se nos olvidan y no se los echamos? No podrás detectarlo hasta que le llegue la vez del sesgado y percibas entonces que los panes están como alicaídos y tristes, sin espíritus ni ganas, que los cortes no abren y tienden a caerse sin estar sobrefermentados. Y si los metes en el horno, el pan no subirá apenas. Ello significa trabajo arruinado. Lo único que puedes hacer es recoger la masa y utilizarla como masa madre. ¿Y qué es la masa madre, tío? Sí, verás. ¿Recuerda los 4 panes que sobraron ayer y que metimos en una bolsa? Pues aquí están. Tócalos con mucho cuidado. Están infladísimos. Introduce con suavidad un dedo hasta su centro, le indicó Carlos, y dime qué es lo que siente. Está mucho más caliente que la piel, le sorprendió a Andrés. Eso es señal de su alta actividad interior, Andrés. Ahora huele la masa. Andrés confiado acercó sus expectantes narices a la boca de la bolsa y en cuanto las tuvo encima, Carlos la estrujó de golpe con ambas manos, de modo que su sobrino recibió una explosión de un olor acentuadamente alcohólico que le molestó de veras, como si una bala de ese gas le hubiese taladrado los alvéolos nasales. Extrañado, miró a su tío que, celebrando su sorpresa, exclamó «¡Alcohol!» y tendiéndola prosiguió «Ahora huélela, que no te voy a hacer nada esta vez». Andrés olfateó aquello y descubrió un olor entre agrio y ácido que no le era del todo desagradable. La masa madre Andrés es muy apreciada por su flora y porque le aporta al pan un codiciado aroma, además de darle fuerza y proporcionarle cuerpo y belleza. Tan solo es masa fermentada, lo que antiguamente se utilizaba como levadura, masa de un día para otro. ¿Y esto aporta aroma? Al transformarse, sí. La panificación es un juego de sucesivas mutaciones irreversibles, una guerra con el tiempo, las temperaturas y los demás elementos en pos del trofeo que constituye la calidad final. Y te quiero aclarar que a lo que llamamos masa madre en realidad no se le llama masa madre, no es masa madre, sino pie de masa, que la masa madre es otra cosa que ya veremos más adelante. Tras tales tipos de categóricas observaciones, Andrés tendía, pensativo, a quedarse paralizado, como si ello le ayudase a hilvanar los inconexos retazos que poco a poco iba descubriendo acerca de la nueva disciplina que estaba aprendiendo a raudales. Termina con el mejorante panario, propuso Andrés. ¿Qué es más o menos lo que hace y cómo ayuda al panadero esa tecnología? Como yo no soy químico, no te puedo explicar cómo actúan en sí. Lo que sí que sé es que funcionan. Y es más, que sin ellos no me pongo a trabajar. No, señor. Las pocas veces que se me puede haber pasado por alto incorporarlos, añadiéndoselos previamente a la harina antes de iniciar el amasado, pues se presentan en polvo, lo he lamentado de veras, ya que ello es causa de grandes estragos, pues como te dije, no lo puedes advertir hasta que los cortas hacia el final de la fermentación, y eso significa una gran pérdida de tiempo arrastrada y la tarea de tener que repetir nuevamente la masa. No hay otra solución. Aclarado, tío. El mejorante panario es imprescindible. ¿Y qué significa CS? Cantidad suficiente. Eso depende de la marca. A mí me gustan usar los que llevan una concentración media, en torno a los 5 gramos de mejorante por kilo de harina, pues es una dosis fácil de calcular y de pesar. Bien, ya entiendo mejor la receta, tío. Considera como muy importante que esta es una receta para 17 grados de temperatura ambiente, ¿eh? Si la temperatura fuese mayor, habría que reducir la dosis de levadura o enfriar algo los ingredientes. Muy bien, Andrés, muy bien. Ahora, sin más conocimientos ni información, estás en condiciones de hacer un pan aceptable. Vamos a hacer juntos el primer ejercicio que tendrás que repetir solo al día siguiente. El reto es sacar un 6 de nota media en 3 sesiones consecutivas. Cuando alcances dicha calificación, pasaremos a otro también de carácter simple, pero algo más peliagudo. Luego vendrán los complejos y después la tabla. ¿Y cuándo será eso, tío? Pues mira, depende enteramente de tu pericia. Uf, uf.
Evangelio confidencial de un obrador bipolar.